En el año 2003, bueno, la sociedad pampeana me premia y me da la enorme responsabilidad de ser senador de la Nación para representarla por la minoría. Y bueno, ahí comenzó una experiencia nueva para mí, inédita, distinta. Yo venía a ser intendente de mi pueblo, de Miguel Riglos, y de buenas a primeras me transformo en senador de la Nación. Señor senador nacional electo por la provincia de La, don Juan Carlos Marino, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Y bueno, ahí hubo, creo que un quiebre en mi carrera política, aquí en el Senado, porque dije, acá se va a jugar en primera, están los más grandes de la política, y ¿cómo hacemos para cumplir con el mandato que nos dio el pueblo? Y bueno, dije, tengo que hacer lo mismo que hice en mi pueblo, armar un equipo de trabajo, y así empezamos, un equipo de jóvenes, todos jóvenes, la mayoría estudiantes todavía, nos habían recibido, comenzaron a trabajar conmigo, felizmente se recibieron, siguieron trabajando conmigo, y no me equivoqué. La verdad que debo reconocer que todos los logros que tuve en mi paso por este Senado, diría que el 90% se lo debo a ese gran equipo que me acompañó y que, bueno, gracias a ellos logré cosas que nunca hubiera pensado que las iba a lograr. Siempre tratamos con todo el equipo, y yo voy a hablar siempre de mi equipo porque es el que me acompañó siempre, de decir, bueno, a ver, cada vez que vayamos a un pueblo, en una ciudad, hablemos con la gente, veamos qué le pasó, cuando paremos a echar combustible, que hablar con el playero, con todo el mundo. A lo largo de estos 18 años hemos presentado más de 1.600 proyectos, que creo que es un trabajo muy bueno, y dentro de esos 1.600 proyectos diría que en su gran mayoría tienen que ver con la realidad pampeana, con lo que le pasa al pampeano, con lo que siente, con las carencias, con las necesidades, con los problemas que a veces no se visualizan desde una oficina. Por eso es importante, si bien era la primera vez que yo venía a un cargo legislativo, yo entendía que nosotros deberíamos ser lo más ejecutivos posibles de nuestra oficina. Y bueno, ese fue un poco el derrotero de todos estos años, ¿no? Trabajar desde lo legislativo, pero también darle una impronta ejecutiva para que todas aquellas inquietudes que vamos recolectando cada vez que recorremos la provincia, realmente después se puedan canalizar, ser el vehículo entre ese problema, ese habitante y la posibilidad de que esto se transforme en ley, ¿no? Dentro de todas las cosas que se nos iban ocurriendo mientras vivíamos y mientras empezábamos este nuevo proceso, junto a mi equipo dijimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que este despacho cumpla otras funciones? Primero y fundamental, por sugerencia de todos los chicos que trabajan conmigo, llegamos a una conclusión. Este despacho tenía que ser una embajada de todos los pampeanos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque el que vive en Buenos Aires tiene la vida simplificada en muchas oportunidades. Los que vivimos en el interior, todo es más difícil. Porque Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y bueno, que era lo que nosotros pretendíamos. Que Dios esté en todos lados, pero que también atienda en todos lados. Bueno, tratamos de hacer eso, ¿no? Una oficina que sea expeditiva, que acompaña a toda la sociedad pampeana, en todo, en trámites que a veces parecen menores, pero legalizaciones de títulos, tramitación de documentos, de pasaportes, de visas, acompañamiento. Nosotros dentro de nuestro equipo lo dividimos en áreas. Como estaba el área legislativa, está el área también de comunicación, está el área de gestión. En fin, es un trabajo lo más abarcativo posible, y la verdad que cada vez que nos llamó alguien de La Pampa porque estaba llegando a Buenos Aires, alguien de nuestro despacho estaba acompañándolo para el trámite que fuera. Y la verdad que estamos orgullosos de esos, de esas situaciones que ameritan siempre que alguien te dé una mano, que te ponga un oído, que te acompañe. Normalmente cuando esas derivaciones llegan son por casos que son de salud o con inconvenientes a veces severos, y bueno, tener alguien en Buenos Aires donde apoyarse para nosotros era un servicio más. Nosotros, cada día que llegábamos acá al despacho, lo primero que
además de saludarnos y de compartir algún mate o algún café, la charla siempre era, ¿qué más podemos hacer? Siempre en nuestro equipo es como que no somos conformistas, digamos, siempre somos muy críticos con nosotros mismos y creo que esa crítica permanente hacia todo el trabajo que hacíamos, creo que dio sus frutos. Decíamos, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que el Congreso no esté tan lejano de la sociedad? Y bueno, implementamos un montón de cosas. Lo primero que se nos ocurrió decir, los jóvenes. Porque acá, cada vez que se habla de los jóvenes, se dice, y son la reserva del futuro. Mentiras, mentiras totales. Eso es esconder a los jóvenes, es decirle más adelante, y ese más adelante nunca llega. Dijimos, bueno, ¿cómo acercamos a los jóvenes al Congreso de la Nación? Que van a ser seguramente nuestros futuros dirigentes, nuestros futuros senadores, gobernadores, presidentes, en fin, todo. Dijimos, bueno, senadores por un día. Y bueno, nace esta iniciativa, nos vinculamos con el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, les contamos cuál era el emprendimiento, cuál era el proyecto. Dijimos, ¿por qué no podemos traer 72 chicos y chicas estudiantes pampeanos a que debatan en este recinto? Mejor dicho, llegar a Buenos Aires a una experiencia nueva, acercar el Parlamento a la sociedad, pero fundamentalmente a los más jóvenes, a los chicos. Y bueno, así arrancó, lo logramos, fue un éxito total en todas las ediciones que lo pudimos llevar adelante, que la verdad que paramos cuando vino la pandemia, que por supuesto no podíamos venir nosotros, menos podían venir los chicos o cualquier otro, y la verdad que es otra de las enormes satisfacciones que nos llevamos como equipo de este Senado. Los chicos llegaban, debatían en las comisiones, traían sus propios proyectos. Nuestro equipo simplemente los guiaba en lo que era la técnica legislativa, no más allá de eso. Y cuando vos entrabas acá, yo como vicepresidente de este Senado, me tocaba iniciar la sesión y me daba vuelta y veía 72 caras jóvenes, entre chicos y chicas de mi provincia, la verdad que íntimamente decía, esto es importante, esto es muy bueno, estas son las mejores cosas que nos pueden pasar, porque es bueno decir que todos los problemas que tiene la sociedad, la política es la encargada de solucionarlos. Por eso no hay que renegar de la política. A veces podemos renegar de los políticos, pero no de la política. La política es la que puede solucionar los problemas de la sociedad. Y cuando vos ves un montón de chicos sentados en estas bancas, debatiendo, discutiendo, haciendo valer su propuesta, sintiendo la propia, la verdad que a mí y a nuestro equipo nos llenó de satisfacción. La verdad que estamos felices de poder haber organizado este tipo de eventos que no son fáciles, pero bueno, son posibles. Lo importante cuando uno veía cómo sesionaban, cómo pedían la palabra, cómo planteaban, cómo defendían los proyectos, nos dábamos cuenta que no nos habíamos equivocado, que los jóvenes no son el futuro, son el presente, el que está todos los días, que los chicos también sienten los problemas que por ahí sienten los papás, no es que están excluidos de la problemática de la sociedad. Después, bueno, dijimos, ¿cómo hacemos para acercar el hábito de la lectura, de volver a tomar un libro con la mano? Y ahí nació la idea del bibliomóvil. La Biblioteca del Congreso de la Nación, que tiene un bibliomóvil, que es un colectivo de última generación, dotado de un montón de cosas que a veces en el interior son inaccesibles. Y bueno, hicimos varios viajes a La Pampa, fuimos a dar charlas a los colegios, pero no charlas político-partidarias, porque también soy gran crítico de algunas charlas que he visto donde van con banderas, donde van a no hablar de política institucional o de cómo funciona el Parlamento, sino hablar de política partidaria. Eso me parece una falta de respeto a los jóvenes fundamentalmente y a la sociedad. Nosotros íbamos a dar charla de cómo funciona el Parlamento, cómo se crea una ley, cómo arranca, cuáles son los pasos a seguir hasta que logramos el objetivo de que realmente se transforme en ley, ¿no? Este equipo se puso a trabajar y rápidamente empezamos a cosechar los primeros logros de esa siembra que habíamos hecho en los 2 primeros años. Y bueno, me tocó ocupar, la verdad, comisiones importantes como Relaciones Exteriores, como Agricultura, Ganadería y Pesca, como medios de comunicación, en fin. Me tocó recorrer el mundo. La verdad que tuve la suerte, producto del trabajo de mi equipo, de representar al mundo, de representar a Argentina en el mundo
donde ahí vos podés ir por un fin específico, como habitualmente se da, pero también la pampeanidad que uno lleva encima, digamos. Yo, por más que iba a representar al país, mi pertenencia es con la provincia de La Pampa, y siempre trataba de ver cómo podíamos lograr de que una provincia como la nuestra, que es netamente productiva, que hay que apoyar a las pymes, que hay que conseguir los nichos necesarios para que puedan exportar. En fin, yo siempre imagino una provincia que salga del letargo, que salga del amesetamiento que tiene, de que sea una provincia que se enclave en el contexto nacional como una de las más fuertes, porque tenemos un potencial enorme, falta ponerle valor agregado a ese potencial. Y la verdad que cuando recorrimos el mundo nos dimos cuenta de que hay mucho para ofrecer desde la provincia de La Pampa. Tal es así que en un momento, producto de ser vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, nos relacionamos con todas las embajadas y organizamos un viaje a La Pampa con un grupo de embajadores que en ese momento representaban nada más y nada menos que a 3.000 millones de habitantes. A ver si queda claro, 3.000 millones de habitantes representados en 4 o 5 embajadores. Los llevamos a La Pampa, se reunieron con la universidad, se reunieron con las autoridades provinciales, se reunieron con los gremios, se reunieron con los intendentes. Y cada uno de los intendentes le manifestaba qué era lo que se producía, lo que se fabricaba en cada uno de sus pueblos. Bueno, tal es así que muchas empresas pampeanas empezaron a exportar justamente a partir de esa reunión con los embajadores. La verdad, hay muchos debates que han sido memorables, han sido debates históricos, pero en verdad, si tengo que elegir uno, la noche de la 125. Creo que es de la recuperación de la democracia del 83, creo que es la sesión más emotiva, más fuerte y con más historia en este Parlamento, ¿no? En ese momento el bloque de la Unión Cívica Radical éramos 8 senadores sobre un total de 72, con lo cual era un desafío, era casi un imposible lograr revertir esa resolución. Y bueno, comenzamos a trabajar. Ernesto Sanz, que era el presidente de nuestro bloque, en un momento me dice: Juan, vos como senador de una provincia productiva, como productor agropecuario, te pido que te pongas esto al hombro, que te pongas a trabajar, que armes una propuesta alternativa, que seas el miembro informante del bloque de la Unión Cívica Radical. Y bueno, tomé el desafío con lo que eso significa, ¿no? Y empezamos a trabajar. Empezamos a ver a todos, a los senadores, a las senadoras, explicándole que esto no era en contra de un gobierno, sino que al contrario, era a favor de la sociedad toda, en un país productivo como es Argentina. Y fue un trabajo duro, realmente duro, difícil, complejo. Y bueno, creo que vivimos una sesión histórica. Yo recuerdo cuando estábamos debatiendo, no había un argentino que no estuviera mirando un canal de televisión a ver qué ocurría en ese Senado. Creo que esa noche se revalorizó el rol del Congreso, del Parlamento argentino. Y bueno, se da el milagro, como lo dimos en llamar, ¿no? Se pone a consideración, se vota. Yo me acuerdo, estaba sentado en la segunda hilera del hemicírculo, en la quinta banca. Al lado mío estaba Ernesto Sanz, después estaba Gerardo Morales. Me acuerdo que Menem estaba sentado aquí en la primera banca de la hilera inferior. Pichetto en ese momento estaba sentado como presidente de su bloque en otro espacio que era el centro de esta parte del hemicírculo. Y a medida que íbamos tanteando cómo estaba todo, imaginábamos que podíamos empatar, estábamos casi seguros de un empate. Ya faltando muy pocos minutos antes de la votación, yo me acuerdo que me acerco al oído de Ernesto y le digo: Ernesto, creo que fue así, logramos el objetivo, ese es el término que usé, logramos el objetivo y el vicepresidente, en ese caso Julio Cobos, va a tener que desempatar. Se da la votación, empatamos, era todo un silencio sepulcro acá adentro, la verdad que no se movía una mosca, eran momentos, eran minutos que la verdad agradezco quedar en la historia con esta sesión, porque creo que hubo un antes y un después en el Parlamento argentino después de esta votación. Se da la votación, empatamos, y bueno, el desempate estaba a cargo del presidente del Senado, que era Julio Cobos, así que todos mirábamos
desde las bancas creo que lo comíamos con la mirada a Cobos. Creo que el Frente de Todos o el peronismo, con la mirada indicándole que votara favorablemente, y nosotros que éramos la oposición, mirándolo, diciéndole: vicepresidente, de usted depende cómo sigue este país. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Creo que el reconocimiento a mi equipo, a nuestro trabajo, a todo lo que hicimos en los primeros años, en un momento llegamos a una reunión de bloque y bueno, me llamaron y me dijeron: tenemos una noticia para darte, hemos resuelto que vos tenés que ocupar la vicepresidencia del Senado de la Nación, lugar que le corresponde a nuestro partido político. Y bueno, fue una mezcla de sensaciones, esa es la verdad, ¿no? Por una parte, la satisfacción de que todos mis pares hubieran pensado en mí para ocupar tan importante lugar, e inmediatamente también surge la gran responsabilidad que eso significa. Bueno, les pedí que me dejaran pensarlo un momento, hablarlo con mi equipo, lo hablamos, y bueno, resolvimos que tamaña distinción no la podíamos rechazar de ninguna manera, y bueno, y ahí comenzamos, y bajamos al recinto, y después la sorpresa fue aún mayor, porque cuando propusieron mi nombre, fui elegido por unanimidad de este cuerpo como vicepresidente. Así que bueno, doble satisfacción. Y creo que fue el premio al diálogo, a construir consensos, a tratar de salir de esta maldita grieta que muchos siguen abonando, y el trabajo en equipo. Y por supuesto que entiendo que fue también un premio a La Pampa, por ser representante de la provincia de La Pampa. Y bueno, pasó el tiempo y creo que a la tercera o cuarta sesión ya me toca presidir una sesión, lo cual era todo un desafío, donde a veces parece sencillo, no lo es, en verdad no lo es, porque bueno, me acuerdo que la primera sesión que me tocó presidir eran temas no menores, eran temas de mucha discusión, donde hay que poner límites, donde hay que acotar horarios, donde bueno, por supuesto hay que tratar de que sea una reunión, una sesión lo más amena, lo más llevadera y lo más fructífera posible. Pero bueno, la verdad que salió bárbaro, y eso significó para mí, terminar de convencerme de que acá no, volviendo al pensamiento de la primera charla con Ernesto Sanz, si bien había pesos pesados aquí adentro, con esfuerzo, con trabajo, con equipo, con sacrificio, con sentido común se logran las cosas. Eso fue lo primero que pasó por mi cabeza el primer día que presidí esta sesión, ¿no? De que fue un premio a nuestra provincia, una provincia que muchas veces ha estado relegada por otro montón de cosas, y bueno, haber llegado a este Senado de la Nación y haber logrado por primera vez que alguien de la provincia de La Pampa, que un senador pampeano ocupe tantos años la vicepresidencia, que un legislador de la provincia de La Pampa haya presidido las 3 bicamerales más importantes del Parlamento argentino durante muchos años, y es una satisfacción. La verdad que me voy más que satisfecho con el trabajo realizado. Hay un proyecto que a mí me marca, dentro de esos 1.600, hay muchos que son excelentes, pero hay uno que es el que está, el top 10, digamos, el número 1, que es la Ley Justina. Justina nace del dolor de una familia. De Justina, una chiquita que muere siendo muy joven, porque no hubo un corazón para reemplazarle el de ella, que ya no daba más. Y su familia, sus papás, que son 2 enormes, lejos de recluirse en ese dolor, que lo van a tener durante toda su vida, dijeron: bueno, ¿cómo podemos ser solidarios? ¿Cómo podemos ayudar a los demás? Por un legado justamente que le dejó Justina, que en algún momento, antes de morir, le dice a su padre: papá, traten de hacer por los demás lo que no se está pudiendo hacer por mí. Estos papás se vinculan con nosotros por un miembro de este equipo, que también perdió un hijo, y empezamos a trabajar. Y la verdad que hicimos un proyecto que le cambió la vida a los argentinos, un proyecto que apunta a la vida, que es salvar vidas, que es la donación de órganos y tejidos
en la República Argentina. Bueno, lo aprobamos por unanimidad en el Senado, lo aprobamos por unanimidad en la Cámara de Diputados. Es casi insólito que una ley salga con unanimidad de ambas cámaras, dicho por la crítica de los periodistas de la Ciudad de Buenos Aires. Fue la ley más importante de los últimos 10 años. Y bueno, el hecho de que nosotros fuéramos los autores de esa ley nos llena de orgullo y de satisfacción. Y la verdad, cuando después empezamos a ver las estadísticas, debo reconocer también el trabajo del INCUCAI en todo esto, que nos dio una mano muy grande, que colaboró mucho con sus profesionales. Cuando después empezamos a ver los datos del INCUCAI, nos dábamos cuenta de que esto era ascendente, una curva ascendente interminable. Nosotros arrancamos, antes de sancionar Justina, Argentina creo que ocupaba el lugar 60 o 62, no recuerdo bien, en el mundo en cantidad de donantes por millón de habitantes. Y a los 2 años estábamos número 2. Que acá creo que los padres han hecho un trabajo enorme, enorme, porque podríamos haber hecho el mejor proyecto, pero si no era Justina era difícil que lo lográramos. Es la número 1, es el mejor proyecto de ley que podemos haber presentado y el mejor proyecto de ley que puede haber aprobado este Parlamento, según los propios críticos de la Ciudad de Buenos Aires, me refiero a los periodistas, que lo resaltaban como la ley más importante de los últimos 10 años en la Argentina. En todos estos años de actividad política, de recorrer, de andar, de vincularme, de relacionarme, de intercambiar opiniones, viene una nueva Argentina, viene una nueva provincia de La Pampa, viene un esquema diferente. A ver, yo creo que se puede construir tranquilamente desde la diversidad. La prueba la tenemos en España, la tenemos en Italia, pasó en Alemania, pasó en Inglaterra, pasó en Uruguay, acá cerca. A ver, lo más visible, los blancos y los colorados en Uruguay se odiaron y se descalificaron durante 40 años, hasta que en un momento se sentaron y dijeron, ¿cómo podemos hacer para darle a Uruguay un sistema de gobierno distinto, inclusivo, donde la mujer tenga protagonismo, donde los jóvenes no sean el futuro sino el presente, donde empecemos a hablar de los problemas de la sociedad? Y así lo hicieron, y por eso hoy Lacalle Pou es el presidente del Uruguay. Yo imagino un país en esa dirección, imagino una provincia de La Pampa. Cuando yo hago referencia a que se puede gobernar de otra manera, creo que lo podemos hacer. Creo que nosotros tenemos que trabajar incluyendo a todos, donde hoy la sociedad pampeana, que es la que más conozco, está pidiendo eso justamente, que la política se ponga a disposición de la sociedad y no la sociedad a disposición de la política. Ya yéndome del Senado, terminando el 10 de diciembre mi mandato como senador, tengo que hacer algunas reflexiones. Y también uno hace un balance. Bueno, a ver, todos estos años, ¿qué me llevo de este Senado de la Nación? Experiencia, la verdad, experiencia, sabiduría, entender de que no todos vamos a pensar igual. Y es bueno que no pensemos igual, si no sería aburrido, si no sería monótono, si no, no se solucionarían los problemas. Yo me he sentado en mesas a debatir, a discutir, he ido con mi propuesta o con mi pensamiento que entendía que era el mejor, hasta que me demostraron en algunas oportunidades que no, que había cosas que eran superadoras a lo que yo proponía, y otras veces me pasó que la mía era superadora a los demás, que el que piensa distinto no es un enemigo. La política argentina tiene que salir de esta grieta maldita que tenemos, una maldita grieta que algunos políticos la siguen abonando, la siguen profundizando porque les sirve en forma personal. Pero a ver, la pregunta que hay que hacerse es esta, la grieta, ¿soluciona los problemas de los argentinos? La respuesta es no. ¿Qué es lo que soluciona los problemas de los argentinos? Que nos pongamos de acuerdo. Lo que hicieron países importantes del mundo, como España, como Estados Unidos, como Rusia, como Uruguay, como tantos otros, como algunas provincias argentinas. Trabajar en políticas de Estado, no en políticas partidarias, no en logros personales o en réditos personales, sino aquello que favorezca al conjunto. ¿Qué me llevo del Senado de la Nación? Eso, el haber aprendido que no todos somos de River, no todos somos de Boca, que no todos somos radicales o peronistas, que detrás de la pertenencia partidaria tiene que haber gestos
que vayan en consonancia con los tantos problemas que tiene la sociedad argentina, que después de 40 años de democracia todavía no lo hemos podido solucionar. Y también entendí y aprendí de que no había pesos pesados en la política. Es simplemente trabajo, esfuerzo, dedicación, equipo. Lo repito siempre, yo no creo en los personalismos, nunca creí. Y después de la experiencia que acumulé acá, estoy convencido que los personalismos, lejos de solucionar los problemas de la gente, a veces los han agravado. Entonces me gustan las construcciones colectivas. El 10 de diciembre seguramente serán, sentimientos encontrados, porque me va a pasar. Después de estar tantos años en esta casa, en este Senado, trabajando por mi provincia, bueno, el 10 de diciembre sé que me vuelvo a La Pampa, voy a seguir teniendo permanencia en la ciudad de Buenos Aires porque voy a seguir trabajando, no me retiro de la política, lógicamente es parte de mi vida, dediqué los mejores años de mi vida a la política, y además creo que la política es la que soluciona los problemas de la sociedad. Siempre renegamos de la política, todos. Yo me acuerdo de cuando era chico, mis padres renegaban de la política, y hoy mis hijas reniegan de la política, pero bueno, es la política la que puede cambiar la historia de las personas. No existe otra manera, está demostrado que es el único sistema que nos va a permitir cambiar las cosas. ¿Cómo va a seguir mi vida? Trabajando en la provincia, dedicándome a mis cosas, que buena falta me hace. Soy de una familia que casi no tiene parientes en la Argentina, somos muy poquitos, así que me tengo que dedicar un poco a eso. Y también a recorrer la provincia, lo que no pude hacer en los últimos años por algunas circunstancias infelices que me tocaron vivir, pero voy a seguir ayudando, colaborando. Uno puede colaborar desde atrás, los que llegan acá, los senadores pampeanos, los intendentes, yo puedo colaborar con todos porque creo que lo puedo hacer sin tener un lugar, sin tener un puesto, sin tener un cargo, lo puedo hacer tranquilamente. Y vamos a trabajar incansablemente para ver si en la provincia de La Pampa podemos lograr un cambio de gobierno. Pero no porque sea un capricho un cambio de gobierno. Hay que cambiar la provincia de La Pampa porque justamente necesitamos darle otro protagonismo. Que todos los chicos que se nos vienen a estudiar en las grandes ciudades vuelvan, que tengan el lugar donde insertarse, donde poder desarrollar la profesión con la que vuelven y que no se tengan que ir nunca más de La Pampa, que podamos tener trabajo genuino. Ese es el desafío, buscar horizontes nuevos, construir, no siempre se construye desde un lugar privilegiado, como puede ser el Senado de la Nación. Se puede construir caminando la calle como cualquier persona que lo hace en mi provincia.